Bueno, entonces sí, ahí estamos. Bienvenidos oficialmente a la segunda clase del seminario. Sacar acá la transcripción que me está apareciendo lo que estoy diciendo mientras voy diciéndolo. En esta clase lo que vamos a hacer es un estudio más específico, un estudio específico sobre, y me voy a poner en primer plano, así queda mejor para el video. Un estudio específico sobre el caso de Aquiles. El miércoles pasado estuvimos haciendo una introducción general a los problemas de la ética homérica en general, los conceptos principales, y hablamos de las peculiaridades de los personajes y las dificultades que tiene cada personaje puntual. No lo hablamos en detalle, pero sí lo introdujimos como problemática. Hoy vamos a estudiar eso bien en detalle en el caso particular de Aquiles, y sobre todo lo vamos a estar estudiando con un muy fuerte foco en lo que pasa en el canto 9. Porque es en el canto 9 de Ilíada donde efectivamente el problema ético central de Aquiles radica, que vamos a ver específicamente cuál es, pero se va a dar cuenta. La idea es, en primer lugar, vamos a hacer una introducción al personaje en general, y después vamos a hacer un recorrido por el personaje a lo largo del poema, del canto 1 al 24, como digo, con especial foco en un análisis bien detallado de lo que es el episodio de la embajada en el canto 9. La semana que viene, después de que Gastón haga la introducción al tema de la polis el miércoles, van a hacer un recorrido parecido, vamos a hacer un recorrido parecido, pero desde el punto de vista de la parte política. Y un poco nuestra idea era marcar este seminario siendo ética y política, un poco la idea era marcar esta doble aproximación y mostrar cómo el mismo recorrido del mismo personaje se puede encarar de diferentes maneras. Ahí vamos a estar centrándonos, con Gastón se van a estar centrando en otros pasajes del poema, no tanto ahí en el canto 9, sino en el canto 1, en algunas cosas del canto 23, etc. Y van a ver cómo entran en juego otros conceptos, cómo otras problemáticas entran en juego. Y quizás, si tenemos tiempo ese día, podemos ver de hacer una apuesta en común de las dos clases y tratar de ver cómo efectivamente estas dos perspectivas sobre la problemática entran en juego. Porque van a ver que además, y quizás esto es una de las cosas más interesantes, el punto culminante del desarrollo político de Aquiles no es el mismo que el punto culminante del problema ético. Son dos momentos diferentes en el poema en donde se resuelven, si quieren, ese conflicto desde esa perspectiva. Pero antes de meternos con el personaje de Aquiles, y no vamos a hacer esto con todos los personajes porque sería tedioso y además tampoco podemos, es importante, por lo que hablábamos el miércoles pasado, pensar un poco más así, se me queda más. ¿Qué era el personaje? ¿Quién era Aquiles para los receptores de la poesía homérica? Y esto es significativo porque, como hablábamos el miércoles, para la audiencia todas estas historias, todos estos personajes eran conocidos. Entonces Aquiles era alguien que ya tenía una trayectoria. Y esto es significativo no solo por una cuestión de conocimiento general de la audiencia, sino porque el trabajo que realiza el poeta con Aquiles y con el personaje está claramente fundado sobre la idea de que la audiencia sabe quién es Aquiles y sabe qué le pasa a Aquiles. Entonces, vamos a concentrarnos en algunas cosas puntuales de esta tradición en torno al personaje y después vamos a meternos en el poema específicamente. Como ustedes saben, Aquiles, no voy a hacer toda la introducción mitológica del personaje, pero bueno, Aquiles, hijo de Peleo, hijo de Éaco, príncipe de una región del norte de Grecia y conocido sobre todo por ser hijo de la diosa Tetis, una diosa a su vez que había sido, cuyo hijo estaba profetizado que iba a ser más fuerte que su padre. Eso, siendo hijo de un gran héroe como fue Peleo y siendo un semidios, que distingue a Aquiles de todos los demás, es algo sobre lo que vamos a volver en unos minutos, el problema de la relación de Aquiles con los dioses.
Pero en la trayectoria mitológica de Aquiles tenemos esencialmente tres momentos especialmente destacados. Hay más entre partes de la historia de Aquiles, pero los tres momentos más destacados y los que nos vamos a cruzar particularmente en esta clase son el momento de su reclutamiento, la Ilíada, básicamente el momento del tema de la ira de Aquiles, obviamente, y el momento de su muerte. Respecto al tema del reclutamiento de Aquiles, hay una cuestión que es bastante importante, que es motivo de debate bastante significativo entre los estudiosos, que es el problema de la historia que nos transmite Pseudo Apolodoro, entre otros, Pseudo Apolodoro 3.13.8, pero que también es un tema central en el epitalamio de Aquiles y de Damía de Dion de Esmirna, y después sí, también más adelante, ya en la literatura latina, en la Aquileia de Estacio, donde hay un gran desarrollo sobre este tema, que es el tema de la estancia de Aquiles en Esiros. En Esiros es una isla en donde aparentemente, según la versión más conocida, Aquiles es enviado, siendo todavía adolescente, para esconderse del reclutamiento de la guerra de Troya. O sea, Tetis se entera que van a venir a buscarlo, y para que justamente no lo encuentren, lo envía a Esiros, a la corte del rey Licomedes. Y en la corte del rey Licomedes es donde conoce justamente a Deidamía, de ahí lo del epitálamo de Aquiles y Deidamía, que es la madre de Neoptólemo. En la versión iliádica nada de esto sucede. No se habla nunca de este evento y de hecho hay una coherencia bastante marcada en la escena del reclutamiento de Aquiles porque aparece mencionada dos veces. Una es en el canto 9, 252-260 y la otra es en el canto 11, 765, 790, una en el caso de Odiseo, en la boca de Odiseo, otra en boca de Néstor, que son los dos personajes que van a buscar a Aquiles para reclutarlo para la guerra. Y particularmente en el canto 11 hay un versito que le puedo decir, vamos a ver cuál es exactamente, me tendría que haber fijado, pero no lo anoté. Sí. El verso 782 del canto 11, en donde Néstor cuenta, le recuerda a Patroclo más que contar, que tanto Aquiles como Patroclo estaban muy entusiasmados con ir a la guerra de Troya. Que por supuesto contradice la versión estándar de el héroe Nesiros. Algo que ha generado típicamente en las discusiones académicas la idea de, bueno, ¿conocía Homero esta versión o no la conocía? Es imposible saberlo, no tenemos manera. Además, a diferencia de otros casos en donde hay algún tipo de insinuación o incluso casos de compatibilidad, una situación similar sea con el caso de Quirón, ¿no? Quizás ustedes saben que, digamos, en la versión más conocida, Aquiles fue educado por Quirón, pero que en el canto 9 se dice que Fénix fue su tutor. La postura analista, muchas veces más tradicional, era decir que, o es decir que, bueno, hay una suerte de interpolación de la mención de Quirón, porque Quirón es mencionado como maestro de Aquiles en el canto 11. Y que eso esté interpolado, o que el canto 9, que la figura de Fénix en el canto 9 esté interpolada y que en realidad la versión originaria era la de Quirón. En la práctica es perfectamente compatible que Aquiles haya sido criado por Quirón y además haya sido criado por Fénix, porque cuando Fénix dice que fue tutor de Aquiles, lo que cuenta es que le vomitaba encima el vino cuando era nene. O sea, claramente estamos hablando de un cuidado y que no sé si llegaremos a verlo hoy, pero que es significativo en la escena, es un cuidado de un nene chiquito e incluso un cuidado de índole casi maternal, más que paternal y definitivamente más que de maestro de cosas, que habría sido Quirón para Aquiles, maestro heroico, digamos. Entonces ahí no hay un problema tan grave, y si bien se ha discutido el problema de la interpolación o de si se conocía qué versión era más conocido, qué versión era menos conocida, en la práctica no hay tanto problema, es más una cuestión de énfasis que una cuestión de compatibilización. Pero cuando hablamos de la escena de Siros y el problema de Aquiles, que además famosamente se disfraza de mujer, Aquiles para que no lo recluten, y Odiseo se da cuenta, bueno, hay todo un tema ahí,
esa escena, todo ese episodio no aparece en ningún lado insinuado en la poesía, en Ilíada. Creo que en la poesía homérica en general, para ser sincero. Pero el problema, en realidad yo digo que no aparece en ningún lado insinuado, pero el personaje de Neoptólemo sí es conocido. Con lo cual, evidentemente, en algún punto Aquiles había estado en Esiros y había tenido relaciones con Deidamía porque él tiene un hijo. Y eso es un hecho conocido de Ilíada. O sea que es problemático el tema este de la estancia, pero lo importante acá es que es marcar esta idea de la diferencia de versiones, o si quieren, muy probablemente la adaptación que se está haciendo de una versión quizás más conocida, que sería la de Siros, que es la que nos transmiten la mayor parte de las fuentes posteriores. Que la versión más conocida en las fuentes posteriores. La versión de Ilíada es muy idiosincrática de Ilíada. El segundo tema, como les decía, este segundo episodio famoso, que es el tema del héroe enojado, es el tema de Aquiles como alejado de la guerra. Y vamos a ver, no en esta clase, vamos a verlo en la clase 6 del seminario, que este es un tópico tradicional, el tópico del héroe que se enoja y se aleja de la guerra. Es una cosa que sucede, por supuesto, con Meleagro en el canto 9 de Ilíada, la historia de Meleagro, pero también vamos a ver que está insinuado en el caso de Paris un poquito, y en una escena con Eneas. Y es perfectamente posible que la figura de Aquiles, todo el episodio de la figura de Aquiles encolerizado con Agamenón y alejado de la guerra, no fuera, digamos, haya sido básicamente un desarrollo a partir de la aplicación de este tópico del héroe enojado. El punto es significativo sobre todo porque esta idea del héroe que se enoja y se aleja de la guerra y después sufre las consecuencias o no de haberse alejado de la guerra, es un esquema temático de la tradición griega. No es un caso específico de Aquiles. No es que Aquiles específicamente es el único personaje que se enoja y se va. Si bien, por supuesto, como es el tema central de la Ilíada, es un tema que está fuertemente asociado a Aquiles, es significativo recordar esto, recordar que estamos simplemente ante el desarrollo, una versión hiperdesarrollada de un tema que es estándar y que es tradicional. Pero en el caso particular de Aquiles hay una asociación bien clara del personaje con la idea de la ira, con la idea de la cólera. Ladraban los perros. Y hay una asociación del tema de la cólera que vemos en la escena de en la muerte de Aquiles. Para los que no la recuerdan, la muerte de Aquiles está narrada, entre otros lados, en el Pseudo Apolodoro, en el epítome de Pseudo Apolodoro en 5.3. Básicamente cuando Memnón, el hijo de Titono y Eos, llega a Troya y lucha en Troya, primero van ganando y en un momento del combate, Memnón mata a Antíloco, al hijo de Néstor, que era el mejor amigo de Aquiles, después de Patroclo, ¿no? Aquiles, enojado con Memnón, lo mata, pero en un arranque de ira, queriendo vengarse por la muerte de Antíloco, trata de tomar Troya y en ese arranque de ira, tratando de tomar Troya, es muerto por Paris y Apolo. Y acá hay un problema porque hay muchas versiones. En realidad no hay muchas, hay 3 versiones. Una es que lo matan Paris y Apolo, otra es que lo mata Paris, otra es que lo mata Apolo. Y tenemos muchos testimonios para un lado y para el otro. O sea, no hay ningún tipo de homogeneidad respecto a cuál sería la versión más reconocida, porque, para que tengan una idea, en Esquilo, en Sófocles, en Eurípides, en una versión de Eurípides, en Horacio, en Quinto lo mata Apolo solo, pero en otros textos de Eurípides, en Plutarco y en otros lados, lo mata solo París. Y a esto hay que sumarle todos los muchos lugares donde lo matan París y Apolo, por ejemplo, en Ilíada 22, 358, 360. Esa sería la versión oficial de Ilíada, que lo matan París y Apolo. De Ilíada y Odisea, pues yo no recuerdo mal, también en Odisea se menciona. Bien, entonces, tenemos todas estas características de este héroe, y a esto le tenemos que agregar un detalle
adicional que quizás no es tan significativo a los fines de esta clase, pero es algo que vale la pena recordar por la importancia que tenían estos personajes, que es el legado de su familia y el legado de los eácidas. Tanto no en Grecia en general, pero sobre todo en lugares como Delfos, Egina y Epiro. En Delfos estaba enterrada la cabeza de Neoptólemo y Neoptólemo recibía culto heroico, el hijo de Aquiles recibía culto heroico. En Egina y en Epiro, las noblezas locales, y en Epiro particularmente las reyes locales, decían descender de la familia de los eácidas. Entonces, esto es algo que no mencionamos quizás el miércoles, pero que es algo importante que vamos a tener que vale la pena recordar, y sobre todo vale la pena recordarlo para cuando tengamos la clase sobre el catálogo de las naves. Estos héroes no eran solamente personajes del pasado, figuras del pasado, también eran figuras importantes para las noblezas griegas contemporáneas a la recitación. La caracterización de estos héroes era un problema significativo para las personas que estaban escuchando, y tenemos un ejemplo muy famoso de esto, que es el caso de las Nemeas 7 y el Pean 6 de Píndaro, que básicamente los dos presentan el mito de la muerte de Neoptólemo, pero en un caso uno lo presenta de la manera de una manera más favorable para no ofender a los eginetas. Los eginetas aparentemente se habían ofendido con una de las presentaciones, la del Pean 6, y Píndaro compone la segunda como para decirles, bueno, acá tienen la versión que más quería, que les gusta más donde Neoptólemo era buenito y no hizo nada. Es un caso específico, por supuesto, tenemos algunas otras anécdotas, pero lo importante acá es que la caracterización de los héroes no era gratuita. Digo, caracterizar a los héroes como buenos, malos, falibles, infalibles, era algo que tenía peso efectivo en la vida real de las poetas, básicamente, en este caso. Pasando ya a la cuestión de la caracterización de Aquiles en el poema, acá hay una cuestión que tenemos que tomar en consideración, más allá del motivo de la ira, que es, como digo, es el motivo central de Aquiles en el poema, claramente es un héroe caracterizado por el motivo de la ira. Es significativo recordar que Aquiles es un semidios. Y esto puede sonar como, ok, un héroe griego que es un semidios, ¿qué novedades hay? Es martes, es viernes, básicamente, pero el punto se sostiene. Pero se sorprenderían de la poca cantidad de semidioses que hay en Ilíada. Tírenme un número de semidioses en Ilíada. Ya igual ya adelanté algo, pero. Uno tírenme un número. Impresionístico. Nadie me tira un número, ¿no creen? Qué cosas. Por eso no hago preguntas, porque nadie las responde. Bueno, hay solamente 6 semidioses en Ilíada. 6. Uno es Aquiles, obviamente. La otra, el otro semidios real, después tenemos a Helena, hija de Zeus, Eneas y Sarpedón en el bando troyano, los dos, uno hijo de Afrodita, Eneas, y el otro Sarpedón, hijo de Zeus, y este seminario tiene inmediatamente un 10 la persona que me diga los dos últimos. Si alguien se acuerda de los dos últimos nombres de los dos últimos dos semidioses, inmediatamente tiene un 10 en este seminario, no tiene que venir más y no tiene que entregar trabajo. Así de seguro estoy. Tienen 10 segundos. Vamos a hacer tipo prueba de concurso. Bueno, perdieron. Ninguno se va a llevar el seminario de arriba. Los dos semidioses que quedan son Ascálafo y Yálmeno. Dos hijos de Ares que son mencionados en un par de veces. Son mencionados en el catálogo de las naves en 2512. Y ambos. No, me acuerdo si es Yálmeno o Ascálafo. Creo que Yálmeno muere en el canto 13. Y es todo un tema, básicamente, porque Ares se entera y se enoja. Bien, o sea, son personajes relativamente menores, el poema, en el contexto del poema, bajo ningún en general, pero
pero no son personajes, no son simplemente nombres. Efectivamente aparecen con una trayectoria mitológica y aparecen con suficiente significatividad como para que, de hecho, su muerte tenga repercusión en el Olimpo. Digo, hay toda una escena de Ares enterándose de la muerte de su hijo y queriendo salir a matar gente. Atenea lo agarra y dice, pará, guacho, no te vas a, si te agarras Zeus te va a hacer pelota. Entonces son personajes digamos, intrascendentes en el contexto de la trama, pero no intrascendentes en el contexto de la tradición. Y podríamos agregar un séptimo semidios, pero que no es estrictamente hablando de un semidios, que es Tlepólemo, el hijo de Heracles, que muere en el canto quinto. No es un semidios porque no es hijo de Heracles como dios, es hijo de Heracles como ser humano. Pero bueno, digamos, es como que la pega en el palo. Está ahí, es un semidios. Ahora bien, ¿por qué esto es significativo más allá de lo divertido de Yalmeno y Ascalafo? ¿Por qué es significativo? Porque tenemos bastante evidencia, hay evidencia bastante clara que ser un semidios era importante de una manera que iba más allá bueno, ser mejor que otros en la guerra. Sarpedón, Eneas y Aquiles, todos son mejores que los demás en la guerra, no mejores que todos, no, bajo ningún concepto mejores que todos, de hecho a Sarpedón lo mata Patroclo, medio cumpliendo el rol de Aquiles, pero aún así lo mata Patroclo. Allá lo mata, no me acuerdo quién lo mata en el canto 13, creo que Idomeneo, no, Héctor, creo que Héctor lo mata. Ah, bueno, y también sepan por las dudas, hay algunas versiones en donde Héctor es un semidios, en donde Héctor es hijo de Apolo. Pero esto es típico y no hay una pequeñísima evidencia en Ilíada que podría sugerir que esta versión era conocida, pero es muy poquito. Entonces, si bien, por supuesto, los semidioses son grandes guerreros, no son infalibles, no son guerreros infalibles, ni son superiores a todos. Pero lo que sí tienen los semidioses, que no tiene todo el resto, es una relación con lo divino que es distinta. Y esto lo vemos, sobre todo esto se ve en el trabajo de Turkeltaub, que es el trabajo sobre reconocimientos divinos en Ilíada, porque hay un tipo de reconocimiento que es el reconocimiento de un dios liso y llano, de vino un dios y lo reconocí, que solo pueden tener los semidioses. Ningún personaje en Ilíada tiene la capacidad de reconocer a los dioses si los dioses no se muestran de alguna manera. A veces los dioses se muestran de formas que no parecen, no es claro si son voluntarias o involuntarias. Es medio difícil saber. Es eso, hay una cosa con la manera en que los dioses caminan, una cosa muy, muy graciosa que si uno es linda para explorar, que es que los dioses no saben caminar en el suelo. No puede. Cuando tratan de caminar en el suelo, se hace evidente que son dioses porque caminan como mal, porque no saben cómo se camina. Pero, digo, más allá de estos reconocimientos que pueden ser como un poco involuntarios de parte de los dioses o reconocimientos que los dioses se dejan entrever para los mortales cuando quieren ser reconocidos, los únicos personajes que efectivamente reconocen a los dioses cuando les aparecen enfrente son Aquiles, Helena y Eneas. Aquiles, famosamente en el canto 1, cuando aparece Atenea, pero muchas otras veces también. Muchas otras veces. Por supuesto, cada vez que aparece su madre. Helena en el famoso episodio de Afrodita en el canto 3, en 396-397, ese episodio en donde Afrodita aparece disfrazada de vieja y a veces le dice que viéndole los pechos y la piel bella y todo, la reconoce y uno se pone a pensar, digamos, estaba disfrazada de vieja o no estaba disfrazada de vieja, pero acá está un poco un tema de que Helena se hace semidiosa. Y Eneas en 17, 337, 339 cuando lo rescata Apolo. Yo no recuerdo mal, es cuando lo rescata Apolo. Donde pasa más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, esta naturaleza del semidios como un ser ontológicamente superior es una cuestión que va a entrar en juego sobre todo
cuando nos pongamos a ver la manera en que Aquiles se relaciona con el destino y con el problema del destino. Porque hay una característica que tiene Aquiles que lo va a distinguir de todos los demás héroes del poema. No, miento, no de todos los demás héroes, pero sí lo va a distinguir de la mayoría de los héroes. Y es que Aquiles sabe las condiciones de su muerte. Y voy a decir eso ahora y después vamos a hablar un poquito más de qué quiere decir saber las condiciones de su muerte, porque eso es un problema en sí mismo. Y es, fuertemente, está muy intrínseco a la problemática de Aquiles como personaje y a las decisiones que Aquiles toma como personaje. Porque, por razones que se van a hacer claras conforme avancemos. Y por supuesto es relevante que sea un semidios en este punto porque justamente es porque es un semidios que tiene esta relación peculiar con la muerte, que tiene toda esta información sobre la muerte. Vamos a hablar en un ratito de mencionar apenas al pasar la cuestión de un tópico que hay, que Aquiles es parte, pero que en el caso de Aquiles está desarrollado de una manera bastante especial, y no solo por una cuestión de extensión. Y para cerrar la cuestión de la caracterización de Aquiles, acá hay un tema que es bastante significativo y que suele dejarse de lado, es el rol de la compasión en el personaje de Aquiles. La compasión es un sentimiento que mueve a los personajes del poema constantemente, digo, tanto a hombres como dioses, está absolutamente estándar, pero básicamente en ningún otro personaje la compasión muestra un giro de una cuestión, un movimiento de péndulo tan violento como en el caso de Aquiles. Y si ya nos metemos en el poema, no sé si hay alguna pregunta antes. Si ya nos metemos en el poema, eso lo vemos en la primera aparición del personaje de Aquiles. En los versos 53, 54 de el canto 1. Les voy a pedir que quienes tengan a mano estén, no quiero estar proyectando el texto todo el tiempo, va a estar yendo y viniendo mucho y va a ser profundamente tedioso. Pero como les decía, voy a repetir lo que dije el miércoles, la mayor parte de los textos que vamos a estar viendo los pueden seguir con iliada.com.ar y el único texto que no vamos a que no podemos seguir así es el texto del canto 9, porque no está hecho todavía. Así que ahí les voy a pedir que tengan a mano alguna de las traducciones o textos bilingües, si tienen el de Pérez o si tienen el de el Centro Superior de Investigaciones Científicas, también es bilingüe, si tienen eso a mano mejor. Y si no, pueden usar la de Crespo Güemes o la de Segalá o cualquier traducción que tengan a mano para el canto 9 está bien. Yo igual de todas maneras voy a detenerme en los pasajes específicos y vamos a estar viendo lo que importe ahí. Bien. ¿Por qué es importante esta primera aparición de Aquiles? Porque esta primera aparición de Aquiles, que se da en el verso 54 de la Odisea, de la Ilíada, es que es la primera aparición del personaje en el poema. Digo, no es la primera mención, obviamente es mencionado, Aquiles es mencionado 2 veces en el proemio, pero desde el momento en que empieza el poema, que es en el verso 10, esencialmente, la primera vez que aparece Aquiles, la primera imagen que aparece de Aquiles es la convocatoria a la asamblea de Aquiles. Esa convocatoria a la asamblea de Aquiles es todo un tema sobre el que van a hablar con Gastón el viernes que viene, seguramente. Pero a mí me interesa no tanto el tema de la convocatoria, el hecho de lo que Aquiles hace en sí mismo, convocar a la asamblea, a mí me interesa por qué lo hace. Y lo hace porque Hera le pone en las entrañas la preocupación que ella tiene por los dánaos. Esto no está especificado en términos específicos, se dice que Aquiles está preocupado, se dice que Hera está preocupada y por eso le pide convocar, pero es bastante obvio que es un traspaso de esta preocupación, que lo que estamos acá está en un caso de doble motivación. En un caso de doble motivación, en donde, digamos, Aquiles está preocupado por el ejército, Hera está preocupada por el ejército, entonces la idea es la convocatoria de la asamblea, se produce la convocatoria de la asamblea. Y, de hecho, lo que Aquiles dice es justamente esto, nos vamos a morir todos si no hacemos algo.
Esta caracterización del personaje de Aquiles a través de inicialmente la compasión es bastante significativa porque nos da una caracterización de base del personaje. Este no es un personaje antisocial, no es un personaje que no se preocupa por los demás, no es un personaje que no le importa nada. Es un personaje que su primera motivación es estar preocupado. Lo primero que hace es estar preocupado. Y va a ser un tema recurrente a lo largo de toda la historia del personaje de Aquiles, este problema de la compasión. Lo vamos a ver, lo vemos acá en el canto 1 y lo vamos a ver muy enfáticamente en el canto 9 y en el canto 24. De dos maneras completamente distintas, pero lo vamos a estar viendo. Ahora bien, en el caso particular de la asamblea, y como insisto, no lo vamos a ver muy en detalle, porque lo van a estar viendo en detalle el viernes que viene, el debate desde el punto de vista ético no genera muchos problemas para el personaje de Aquiles, porque el personaje de Aquiles tiene una trayectoria acá que es muy sencilla, que es esencialmente propone la asamblea, Agamenón se enoja, porque Calcas le dice que la culpa es de Agamenón, Agamenón le saca a la muchacha a Aquiles, y Aquiles se enoja y se da media vuelta y se va. Acá, por supuesto, y vamos a ver esto muy en detalle cuando esté la discusión en la embajada, el problema fundamental es la violación de Agamenón de un acuerdo social que está basado en el sistema de valores que hablábamos el miércoles, ¿no? El problema de Helgueras, el botín, y lo que eso implica para la Timé. Y esta preocupación está bastante codificada en el texto, para que vean un poquito, simplemente para mostrar alguna cosa en particular, la preocupación, cómo los héroes pueden preocuparse por cosas completamente diferentes a lo largo de esta asamblea, mientras que Aquiles reitera constantemente la raíz de la honra y el problema de la honra, Agamenón se detiene muy enfáticamente en el problema del botín. Y eso se ve de manera más clara y contundente que en cualquier otro lugar en los versos 118-120 del canto 1, donde si pueden verlo, fíjense que 3 veces en 3 versos se reitera la raíz del Geras. Autaremoigueras, Argeion Agerastos y Homoigueras Ergetai Ale. Que nosotros ahí en la traducción lo dejamos efectivamente con la repetición del botín. ¿No? Vos preparen un botín, sin botín, que el botín se me va a otra parte. ¿No? Y esta preocupación del Geras por parte de Agamenón es una preocupación que va a caracterizar al personaje constantemente, y como vamos a ver en el canto 9, va a caracterizarlo de una manera tal que, de hecho, hay bastantes indicios de que Agamenón no puede concebir las relaciones interpersonales por fuera de la ganancia material. Y ya me refiero, ni siquiera estoy hablando en un nivel de la falta de timé, o la cuestión del empleo, estoy hablando de cualquier tipo de relación interpersonal, está mediada por un intercambio material. El otro punto significativo de esta asamblea, que va a ser importante por la reacción de Aquiles y por lo que va a pasar después, hay un par de puntos significativos más, pero vamos a ver este primero, es la reacción de los aqueos en la asamblea, la reacción del resto de los aqueos. Y es importante en esto recordar la cuestión de la compasión, porque Aquiles convoca esta asamblea porque la gente se está muriendo. Y si ustedes se acuerdan la escena de la asamblea y ustedes están pensando, bueno, ¿cuál es la reacción de los aqueos? Yo la verdad no me acuerdo cómo qué es lo que hacen los demás. Bueno, no hacen nada. Ese vendría a ser todo el punto, es que no hacen absolutamente nada. El único que interviene es Néstor y la intervención de Néstor en la asamblea es esencialmente está todo bien, muchachos, cálmense. Y no sirve para absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí, que por supuesto es una concesión por omisión a la acción, a lo que Agamenón hace. Que ningún otro personaje intervenga para frenar a Agamenón es algo que aquí les va a interpretar inmediatamente, como vamos a ver, como una aceptación de que Agamenón
es el de que Agamenón tiene razón. Y acá, guárdense eso en la cabeza porque es importante para la trayectoria de Aquiles. Finalmente, el otro punto, y el punto final en el que me voy a concentrar acá en esta parte de la asamblea, es la intervención de Atenea. En la intervención de Atenea, en los versos 207 214, cuando Aquiles está meditando seriamente sobre matar a Agamenón, Atenea le dice básicamente que se contenga, que contenga su menos, ahí fíjese el verso 207, pausúsate on menos, para hacer cesar tu furor. Justamente la idea de lo que hablábamos del menos el miércoles, en este caso la idea de este espíritu de el ataque, el espíritu ofensivo del guerrero, lo que Atenea viene a hacerle es decirle, para, no saques la espada y no mates a nadie. Esa sería la idea de lo que está diciendo con hacer cesar su menos. Pero lo interesante es lo que Atenea le promete en el cierre de este discurso, que es la idea de que se le van a presentar el triple de brillantes regalos. Y se le van a presentar a causa de esta hibris. Esa afirmación de la hibris, esa atribución de Atenea de hibris a Agamenón es un reconocimiento de que, en este caso en particular, Aquiles está haciendo, es la víctima de esta situación. Lo que le están haciendo está mal. Y ahí un dios está directamente diciéndolo. Literalmente viene un dios a decir, te están haciendo mal. Vos sos el ofendido en esta situación. Acá no hay ambigüedad moral. Esto es casi lo más cerca que llega el poeta iliádico a editorializar. No lo más cerca porque efectivamente editorializa en algún que otro lado. Pero es casi una editorialización de parte del poeta. Porque que un dios aparezca para decir, vos estás siendo la víctima en esta situación, de una víctima de una conducta excesiva por parte de Agamenón, es por supuesto decir, Aquiles tiene razón. Ahora bien, al mismo tiempo, observen que Atenea está marcando un límite a el exceso que se está cometiendo. Atenea está diciendo, en algún momento, por esto que está pasando, se te va a presentar el triple de regalos de lo que te están sacando ahora. Se va a presentar mucho más que el triple de regalos, pero eso establece un límite, y ese límite que se establece, que es el límite que establece Atenea, es un límite que se reitera a lo largo del poema. Se vuelve a reiterar en 8, 4, 74, 77 y se vuelve a mencionar en 15, 61, 77. No ya el límite específico de los regalos, porque eso ya pasó, pero en ese caso ya es el límite de la profecía de Zeus respecto a la muerte de Patroclo. Los dioses siempre saben que la cólera de Aquiles tiene un límite puntual y específico. Que la cólera de Aquiles se va a acabar y que Aquiles va a volver al combate. Y esto es lo fundamental. Siempre que los dioses hablan de la cólera, los dioses hablan de la cólera sabiendo que Aquiles va a volver al combate. Pero esto no es lo que hace Aquiles. Aquiles, vamos a ver, Aquiles no habla de la cólera como algo con un límite. Aquiles incluso de manera sistemática habla de la cólera como algo que es ilimitado e inagotable. Hasta llegado a un cierto punto. Bien. Y eso ya de hecho lo vemos en el pedido inicial. Y este sí es un pasaje del canto 1 que tenemos que ver un poquito más con fineza, que son los versos 407, 412. Esto es cuando Aquiles formula por primera vez
no el juramento, porque el juramento de no luchar ya lo hizo, lo realizó en la asamblea, pero sí formula por primera vez lo que él quiere, lo que quiere que los dioses le cumplan al final de su discurso a su madre. Y en estos versos lo que aquí les dice es, recordándole estas cosas, digo, todo lo que acaba de contar, la anécdota sobre Tetis ayudando a Zeus, sentate a su lado y tomale las rodillas por si acaso quisiera socorrer a los troyanos y a estos, a los aqueos, acorralar detrás de las popas y junto al mar mientras los matan, para que a todos les aproveche su rey, y sepa también el atrida Agamenón de vasto poder de su ceguera, que al mejor de los aqueos no honró nada. Como pueden ver, acá hay una serie de cosas bastante importantes y fundamentalmente tenemos, digamos, tres puntos esenciales de esta frase. La primera es esta idea de pedir por la muerte de los aqueos. Ese pedido por la muerte de los aqueos, por supuesto, observen cómo contrasta de manera simétrica y radical con lo que, como había empezado Aquiles. Aquiles, en la trayectoria en el canto 1, empieza con la preocupación porque los aqueos van a morir. Y ahora el pedido es que se mueran. Y observen un poquito cómo hay una lógica muy natural de esta trayectoria en términos de, yo los quería ayudar y ahora no me... No, esto es lo que me hicieron porque los quise ayudar, que se mueran todos. Es un poquito eso lo que aquí les está haciendo. El segundo punto es para que a todos les aproveche su rey, y esa frase epauron y basileos, que es medio difícil de traducir, pero la idea es esta idea de que obtengan que obtengan el beneficio, que obtengan de su rey lo que corresponde. Por supuesto, culpando a Agamenón de manera indirecta, pero no culpando a Agamenón específicamente, sino diciendo que ya que no se opusieron a Agamenón, que gocen de las consecuencias de haberse ido a Agamenón. Las consecuencias de haberse ido a Agamenón es que se van a morir todos. Y en el verso 412 tenemos los dos temas centrales. El tema central, ¿no? Genatem, Jotariston Ajayón, Uden Etisen. Su ceguera, su ate, y su ate es no haber dadole la timé que le corresponde al Ariston Ajayón. Y como pueden ver, en la explicitación del sistema de valores del que estábamos hablando el miércoles. Acá no podría estar más transparente. ¿Qué es lo que hizo Agamenón? Le sacó el bien material que representaba la timé que él merecía por ser el Ariston Ajayón. Un tema que en realidad es problemático por razones que ya están mencionadas antes, pero que nosotros vamos a volver a ver en el canto 9 más adelante. Casi enseguida, porque con el canto 9 nos metemos ahora ya de lleno. Entonces, observen que en esta formulación inicial del enojo de Aquiles está consumado, está resumido el problema fundamental de la situación. Agamenón no responde al sistema de valores al que debería responder un héroe homérico. Asignar gueras y cleos, y sobre todo en este caso gueras, en función de la timé del héroe que está determinada por su arete. Aquiles es el Aristos Ariston, podemos decir, el Aristos Ariston, el mejor de los mejores, pero no es tratado por Agamenón y por ninguno de los otros aqueos como tal. No fue tratado como tal. Y hoy vamos a hablar un poquito de qué quiere decir no fue tratado como tal. Esta es la situación en el canto 1, digamos. Por supuesto, no es el final del canto 1, pero sí es hacia donde va el canto 1, como termina Aquiles en el canto 1. Esto después, básicamente, no es la imagen final de Aquiles en el canto 1, en donde Aquiles simplemente se queda encolerizando hasta que Tetis va al Olimpo. Y a partir de este punto tenemos una serie de cantos en donde Aquiles esencialmente no aparece. No cumple ningún papel.
Y acá tenemos que hacer una diferencia bastante marcada, una diferencia muy importante, entre dos grupos de cantos, que en realidad sí son dos grupos de cantos, pero un grupo tiene solamente un canto, que son los cantos 2 y 7 por un lado y el canto 8. Porque los cantos 2 y 7 son los cantos que llamamos retrospectivos, son los cantos que recuperan eventos que pasaron en algún momento previo de la guerra. El del canto 7 siempre es el más ambiguo, porque el duelo entre Ajax y Héctor muchas veces se señala que no tendría sentido por fuera de la ira, del momento de la cólera. Yo personalmente tengo mis dudas respecto a eso. Creo que es perfectamente posible, dado que los saqueos hacen un sorteo, es perfectamente posible que ese sorteo, en ese sorteo hubiera estado Aquiles y el que gana es Ajax. Pero esto es, por supuesto, problemático, es perfectamente posible que el episodio esté inventado. Lo que sí es bastante seguro es que si el duelo entre Ajax y Héctor no es retrospectivo, toda la segunda parte del canto 7 sí es retrospectiva, porque es la construcción de la muralla de los aqueos. Y la asamblea en Troya, sobre la que van a hablar más con Gastón, esa asamblea en Troya del canto 7, pero lo significativo de todo esto es que todos estos episodios iniciales, todos estos episodios en donde los troyanos y los aqueos luchan, son episodios que más bien, si bien están dentro del poema, la cuestión de la ira de Aquiles está muy secundaria. Se menciona, se recuerda ocasionalmente, pero no parece estar teniendo ningún efecto real en la trama. Cosa que es completamente distinta a lo que pasa en el canto 8. Porque el canto 8 inicia con Zeus diciéndole al resto de los dioses, muchachos, ni se les ocurra pisar Troya, ahora yo voy a hacer que los troyanos ganen porque se lo prometí a Tetis. Y el canto 8 es el canto de la ira. Es el canto de donde se ejecuta el plan de Zeus. Se comienza la ejecución formal del plan de Zeus. Particularmente interesante en este sentido es observar dos cosas. En realidad no, iba a decir otra cosa, pero voy por este lado. Perfectamente posible sería pensar un poema así los cantos 2 a 7, que después del canto 1 pasara al canto 8. Es completamente verosímil ese poema. Seguramente podría haber sido recitado en algún lado. No es que los cantos 2 a 7 no cumplen ninguna función, sería una exageración absoluta decirlo, y de hecho establecen cosas que van a seguirse retomadas más adelante, pero el punto no es si no estoy pensando en términos de una interpolación ni nada por el estilo, estoy diciendo, dado el carácter retrospectivo de los cantos 2 a 7, el poema, la trama de la ira de Aquiles se puede desarrollar perfectamente del canto 1 al 8 al 9, porque de hecho es en el canto 8 donde el tema de la ira de Aquiles vuelve a ser importante. Y hay una cosa que no pasa, no es que pasa, sino que no pasa en el canto 8, que es absolutamente fundamental para pensar el canto 9, que es una cosa que no se suele atender mucho. Y es que no hay un solo aqueo muerto en el canto 8. Típicamente hablamos del canto 8 como el canto de la victoria de los troyanos, y lo es, definitiva y inambiguamente lo es, porque los troyanos de hecho ganan. Pero a pesar de la victoria de los troyanos en términos de empujar a los aqueos hacia las naves, y de hecho logran acampar fuera de Troya y cerca del campamento aqueo, ningún aqueo muere. Muere un caballo, el caballo de Néstor, el caballo de Néstor, y después es herido Teucro, el hermano de Ajax, que es herido muy levemente porque ya al día siguiente está combatiendo otra vez. Y 13 troyanos. 13 troyanos mueren. O sea, no son eso. Hay 13 troyanos que mueren en el canto octavo. Lo que genera una situación rara, pero que bastante típica a lo largo de la Ilíada, y es que los troyanos mueren mucho más que los aqueos, estén ganando o estén perdiendo. Cosa que ya a su vez es bastante curiosa porque los troyanos eran menos que los aqueos ya de por sí. Pero habla de la superioridad del ejército aqueo. Y esa superioridad del ejército aqueo, que posiblemente sería percibida en el hecho de que no se murió nadie, es determinante para la situación de la embajada en el canto 9, para pensar el contexto de la embajada en el canto 9. Porque si bien hay desesperación en el bando aqueo, y una desesperación lógica, observen que cuando llegamos al canto, lo que Aquiles había pedido no se cumplió, ni empezó a cumplirse.
porque lo que había pedido era que se murieran todos, que se murieran los aqueos. Pero al mismo tiempo, y esto es significativo, no se murió ningún aqueo. Y no es ocioso que no se haya muerto ningún aqueo, porque significa que la ira de Aquiles, si se levantara en este momento, no tendría ninguna consecuencia realmente grave para el ejército. Más bien lo contrario, habría sido una treta bastante efectiva, porque sacó a los troyanos de la ciudad y ahora tendría la oportunidad de matar un montón de troyanos a campo abierto. Cosa que de hecho es lo que va a terminar pasando. Pero no tendría consecuencias inmediatas. Digo, excepto una mano adolorida de Teucro y un caballo de Néstor, acá no sufrió nada. Nadie murió especial, nadie murió, nadie fue herido de gravedad, etc. Por supuesto, siempre recordando que estamos hablando del canto octavo. Antes sí había muerto gente, pero en principio, de vuelta, lo podemos atribuir a los cantos retrospectivos, todo esto. Y así llegamos al canto 9. En esta situación en donde los aqueos están acorralados por los troyanos en las naves, por primera vez en toda la trayectoria de la guerra, pero todavía no han sufrido ninguna consecuencia seria y severa de la ira de Aquiles. Y eso genera una situación en donde observen que nos coloca a los dos lados, Agamenón por un lado y Aquiles por el otro, en una posición de si los dos aceptamos que ya pasó, aquí no ha sucedido nada. Y acá vamos a ver qué pasa. Y acá sí nos vamos a meter en el canto 9. El canto 9 es un canto bastante significativo y bastante peculiar en el poema, porque en realidad tiene una sola escena prácticamente punta a punta. Estrictamente hablando son dos, no una sola escena, perdón, un solo episodio. Estrictamente hablando no es uno solo, porque en realidad el canto comienza con una asamblea de los aqueos, en los versos 1:88. Y esa asamblea de los aqueos es paralela a la asamblea de los troyanos, que se da al final del canto 8. Y en esa asamblea de los aqueos pasan un par de cosas. Esa igual se la voy a dejar, creo, no sé si Gastón la va a tocar. Pero es interesante desde el punto de vista más político. Desde el punto de vista de la política es bastante interesante porque hay una serie de cuestiones ahí de cómo se desarrolla esa asamblea y lo que pasa en esa asamblea. Pero una vez que pero esa asamblea termina de manera bastante abrupta, sin que se decía absolutamente nada, excepto poner guardias y hacer un consejo. Ah, perdón, voy a conectar me estoy comprobando internet, voy a conectar el cable de radio. Ah, puedo seguir hablando mientras conecto el cable. En ese desarrollo, en esa asamblea que se desarrolla, justamente el gran problema es el reconocimiento de que la ira de Agamenón, las acciones de Agamenón para con Aquiles, fueron perjudiciales para el ejército. Entonces, lo que dice explícitamente, que se afirma explícitamente, lo afirma Diomedes. Eh, no, disculpe, no lo afirma Diomedes. No lo afirma nadie, no dije nada. Sí, sí, no, es al revés. Disculpe. Me enredé solo. Eh, el tema central es que aquellos están acorralados por los troyanos, pero lo que no se dice explícitamente, lo que queda tácito, es por qué es que los troyanos están atacando a los aqueos y por qué los pueden acorralar. Eso no se dice, no lo dice nadie, pero antes de que alguien lo diga, antes de que se genere el problema de que alguien lo dice, Néstor interviene para decir justamente, bueno, salgamos de la asamblea. Dejemos esta asamblea, vamos a un consejo y que nosotros, los mejores de todos, vamos a dedicarnos a ver, bueno,
¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para arreglar esto? Y a partir de ese momento, del verso 89 hasta el final del poema, del canto, en el verso 712, todo eso, 713, todo eso está ocupado por la escena de la embajada. La escena de la embajada, que es una escena que está insertada en el contexto del consejo de los líderes aqueos, reunidos en la tienda de Agamenón. Nosotros tenemos a todos los líderes reunidos en la tienda de Agamenón. Ese consejo de líderes envía a la embajada a Aquiles, y a ese mismo consejo, la embajada, en realidad específicamente Ajax y Odiseo, vuelven para decirles lo que Aquiles dijo. Entonces, toda esta escena está enmarcada en este ámbito del consejo en la tienda de Agamenón. Un consejo que es distinto a la asamblea, que no es la asamblea, no es una reunión pública, sino una reunión de jefes, una reunión de líderes. Lo que genera toda una serie de cuestiones para meditar ahí sobre el problema de las relaciones interpersonales y la política y las relaciones interpersonales, que es lo que hablábamos un poquito el miércoles, ¿no? El problema de cómo toda la política está atravesada por la cuestión de las relaciones interpersonales. La situación del ejército es una situación problemática pública, es una situación problemática para todos, y de ahí que se haya hecho una asamblea primero. Pero la solución no es, la manera de solucionarlo no es una decisión en la asamblea. La manera de solucionarlo pasa por la recomposición de relaciones personales entre dos líderes, que son Agamenón y Aquiles. Pero estoy pisando la otra parte de este curso. Ahora bien, en este consejo, donde se formula la asamblea, donde lo primero que sucede es que Néstor acusa a Agamenón de haber ofendido a Aquiles, ahí sí lo hace, ahí sí estoy bastante 100% seguro que lo hace, porque efectivamente está en los versos 103 a 113, en donde efectivamente Néstor le dice, les digo que le dice, desde el momento en que la joven Briseida, el descendiente de Zeus, del irritado Aquiles, te robaste y marchaste de su tienda, y interesantemente le agrega muy en contra del pensamiento nuestro, como si Néstor hubiera estado realmente en contra, pero es un tema complicado, ese que no vamos a meternos. Pero lo significativo, lo más significativo de esto, está en los versos 110 y 111, que es que a un varón excelente, un Andra Feriston, deshonraste, Etimesas. Y este es un varón excelente al que hasta los inmortales honran. Y noten ahí la repetición en 110, 111 de la raíz de Timao, de la Timé, Etisan en 110, Etimesas en 111, y la mención en los extremos de Elgueras, el botín, y esto de ser el Andra Feriston, un varón excelente que, si bien no es estrictamente hablando, no es la raíz de Agato, de Aristos, es por supuesto la misma idea que Aristos, ¿no? Y volvemos a esta cuestión que habíamos encontrado en el canto 1 de la formulación del problema. El problema es que violaste el código heroico, violaste el sistema de valores que tenemos todos. Lo deshonraste, le sacaste lo que te le habíamos dado y no respetaste su excelencia. Entonces tenés que respetar su excelencia. Sí. Al final de ese discurso, que son los dos versos siguientes, hagamos las paces con él, con amables regalos y dulces palabras. Hay un temita, simplemente lo quiero mencionar, pero es un lindo tema para tomar en consideración, porque se ha discutido en la crítica, que es esta idea de esta recomendación de Néstor de los amables regalos y las dulces palabras, porque los críticos no se ponen de acuerdo si Agamenón de hecho cumple con alguna de estas dos cosas, o con las dos cosas, o si cuál de las dos cosas. Hay algunos que dicen que Agamenón solo ofrece palabras y no ofrece regalos, porque no le manda nada a Aquiles. Y otros que dicen que solo ofrece regalos pero no ofrece palabras, porque le manda regalos pero no le envía ninguna disculpa. Y más bien lo contrario, ahora lo vamos a ver. A los fines prácticos no me parece tan significativo esto. Lo que sí me parece más significativo, no me parece tan significativo porque no es tan sencillo resolverlo, es medio una cuestión de perspectiva como se resuelve.
Pero sí me parece significativo una cosa, y es algo que está completamente implicado a lo largo de toda la escena, que es que esta afirmación de Néstor, esta afirmación de hagamos las paces, haciendo las paces con, cómo podemos persuadirlo haciendo las paces con Aquiles, es la expresión de una idea que está completamente atravesada en la Ilíada y que aparece constantemente, y es que las ofensas se pueden resarcir. Que no hay nada que sea irreparable, excepto una cosa. Hay una cosa que es irreparable, que es el mal que ya ha sido realizado. El mal que ya se ha concretado, lo malo, los eventos malos que ya se han concretado, pero, pero la idea de que la ofensa que se le hace al otro es reparable es una idea completa y absoluta. Es una idea que está tan profundamente arraigada en la concepción heroica que incluso cuando si van al canto 24, por ejemplo, en el canto 24 y ya en el tema de la muerte de Héctor, eh, Apolo afirma, digo, hasta gente a la que le matan un hijo acepta la compensación por la muerte de ese hijo, pero Aquiles no acepta nada. Entonces, a la hora de entrar en el tema de la embajada, tenemos que entender que esta afirmación de Néstor de hagamos las paces con Aquiles, con amables regalos y dulces palabras, lo dije bien, con amables regalos y dulces palabras, ahí los versos, el verso 113, por si no tienen a mano, no lo están viendo todavía, no es una especulación de Néstor, no es que es algo que Néstor recomienda como una cosa general, y es básicamente la práctica estándar. Néstor le está diciendo, hagamos lo que se hace normalmente, que vos lo ofendiste, compensalo, así todo esto se soluciona. ¿Por qué es importante recordar esto y por qué lo enfatizo tanto? Porque mucha de la discusión sobre la embajada y de la comprensión de la situación de Aquiles en la embajada y la reacción de Aquiles a la embajada radica en el problema, y un problema que no voy a dar una respuesta inmediatamente, es la compensación que ofrece Agamenón, una compensación adecuada para la ofensa que Aquiles ha recibido. Es decir, y vamos a dejar esta pregunta picando. ¿Hace mal a Aquiles en no aceptar la compensación? Bueno, acá la cuestión es que es un problema es ese segundo problema. El primer problema que tenemos que resolver es si lo de la compensación es aceptable, y definitivamente la respuesta a eso es sí. O sea, la práctica de compensar y resarcir a alguien al que se le ha ofendido con regalos es una práctica completamente estándar. Y recuerden, de hecho, que es tan estándar que es lo que Atenea había prometido. Atenea había dicho a Aquiles, esto es lo que va a pasar. A vos eh, te van a dar un montón de regalos. Entonces, esta promesa que recibe Aquiles es una idea que está totalmente establecida en el pensamiento griego. Perdón, quería fijarme una cosa. Sí, no, es otra cosa. Bien, entonces, en este punto es donde comienza estrictamente hablando. No, disculpen, perdón, me comí todo el discurso. Y acá tenemos la promesa de Agamenón. La respuesta de Agamenón a esta cuestión, que es una respuesta de Agamenón que nos va a poner ya en el primer brete desde el punto de vista del estudio ético de la situación. Porque esta promesa de Agamenón tiene tres partes. La primera parte es el reconocimiento de la culpa, que va 115-120. Perdón, disculpen, 115-118. Después está la larguísima lista de regalos, 119-157. Y después tenemos una coda en 158-161 sobre la que vamos a volver. Y el tono de estas tres partes es completamente diferente. Completamente, pero totalmente diferente. Y esto es una cosa muy de la oratoria de Agamenón, que es bastante mala en general.
Pero estos cambios abruptos que tiene Agamenón dentro de sus discursos se dan de manera bastante recurrente. Veamos en la primera parte el reconocimiento de la culpa. Oh anciano de mi ceguera, fíjense, emas atas, nada falso relataste, uti pseudos catelexas. Y ahí lo que tenemos, por supuesto, es el reconocimiento de Agamenón de lo que Aquiles había dicho en el canto 1, y es que su conducta fue producto del ate, de que actuó mal. O sea, Agamenón está diciendo, sí, actué mal. Punto. Inambiguamente no hay ningún margen de ambigüedad. Fui ciego y yo mismo, y no lo niego ni yo mismo, asamen udautosanai nomás, por si quedaba alguna duda. Te honra, pues doblega, Zeus, ¿se entiende?, a las tropas de los aqueos y repite, pero ya que fui ciego haciéndole caso a mis calamitosas entrañas, etc. Entonces, observen que acá pasan dos cosas, que es dos cosas, tres cosas en realidad. Por un lado está el reconocimiento de la conducta negativa por parte de Agamenón, típico reconocimiento que si estuviéramos en tragedia llamaríamos anagnórisis. Esto es una anagnórisis de Agamenón, lisa, llana e indebatible. Por el otro lado, el reconocimiento de la honra que Aquiles se merece, que es tan grande que lo honra hasta Zeus. Y observen cómo Agamenón deduce esa honra de parte de Zeus, que es ahora Zeus lo honra tanto que nos doblega a nosotros. Y esta es una típica acción que noten, se relaciona con este problema de la timé de los dioses. Si recuerdan, yo les comentaba la cuestión de la timé de Artemis y de el jabalí de Calión, ¿no? Era el miércoles. Y la idea está de, bueno, cuando vos ofendés a un dios o no le cumplís la timé a un dios, viene y te mata un montón de gente. Y esa es la lógica que está aplicando Agamenón acá. Digamos, Aquiles tiene tanta honra que los dioses garantizan su honra. Y el tercer factor, es algo que no mencionamos, pero vale la pena mencionarlo, es pero es fundamental, y de hecho por algo está en el centro del reconocimiento de Agamenón, es que muchas tropas vale un varón al que Zeus en su corazón ama. Y acá hay básicamente una reminiscencia muy, muy clara y contundente de los versos ya les digo, perdón. Sí, de los versos 173, 175 del canto 1, en donde Agamenón, después de que Aquiles ha prometido irse y no luchar más, le dice, a mí no me importa, si querés irte, andate, hay un montón que me honran, incluyendo a Zeus. Y observen cómo acá hay una inversión total y absoluta de esa idea. Mientras que Agamenón decía, yo tengo la honra de Zeus y encima un montón de gente que me sigue, acá la idea es exactamente la inversa. Zeus honra a Aquiles y Aquiles solo vale por muchos. Con la inversión absoluta de esta idea de esta idea que está que es la ate de Agamenón en el canto 1, el momento real de ate de Agamenón en el canto 1 es este, es cuando dice, vos no me servís para nada en la guerra. Tenemos una anagnórisis de Agamenón y un reconocimiento que lleva justamente al momento que Atenea había anunciado, que es cuando le va a dar un montón de regalos a Aquiles. Hasta aquí, si puedes ver desde el punto de vista ético, no hay nada. El sistema de valores está funcionando más o menos como se espera. Digo, alguno lo transgrede, que es el caso de Agamenón, pero hasta este punto, nada del otro mundo. Digo, el cuadrito se cumple perfectamente. Más allá de que, insisto, hay una transgresión, el cuadrito funciona. Acá es donde la cosa se empieza a poner peluda. Vamos a dejar lo de la lista de regalos para después. Pero después de la lista de regalos, donde ya hay algún pequeño problemita, vamos al cierre del discurso de Agamenón. Y en el cierre del discurso de Agamenón tenemos
una secuencia de 4 versitos que cambian el tono de manera bastante contundente. Meteto, perdón, disculpe, el 158, que se doblegue. Hades es, por cierto, amargo e indoblegable, por eso también es el más odiado de todos los dioses para los mortales. Caimoi hiposteto, y se someta a mí, que soy, Joson, Basileuteros Eimí, que soy un rey mucho más poderoso y mucho mayor en edad me jacto de ser. Y ahí, toda esta situación de la anagnórisis de Agamenón, polo, se hizo un mamarracho. Porque hasta acá estábamos todo bien. Básicamente, Agamenón diciendo, sí, me mandé una, todos lo sabemos, me mandé una. Que agarre todo esto, que todo esto que yo tengo, todo lo que se me ocurre posiblemente darle, que lo agarre y vuelva a la guerra. Pero el discurso cierra diciendo, pero que vuelva a la guerra aceptando que está subordinado a mí, porque soy más poderoso que él, como rey. Y esta es una característica de Agamenón y es una característica en buena medida de todos los héroes iliádicos, que es que no cambian. Que incluso cuando reconocen sus errores, en buena medida insisten en sus errores. Lo que es muy loco, porque uno pensaría que los arcos argumentales de los personajes implicarían que aprenderían, pero un poco en la práctica tienen lógica en el contexto si lo piensan de la mitología griega, donde el castigo al error siempre termina siendo la muerte. De una manera u otra los héroes terminan muriendo. Entonces nunca pueden aprender realmente de sus errores. Y esto va a ser importante para la propia trayectoria de Aquiles. Como vamos a ver ahora en un rato. Pero también está fuertemente vinculado a una cosa que yo dejé muy picando la semana pasada, que tiene que ver con la naturaleza de estos personajes respecto a los personajes comunes, respecto a los seres humanos comunes, ¿no? Esta cuestión de si los héroes homéricos y los héroes épicos están por arriba de los estándares éticos y de conducta de los seres humanos normales, y yo les decía por un lado sí, por el otro lado no. Por un lado no, porque justamente son falibles. Acá es donde está la cuestión, donde son básicamente seres humanos. Agamenón comete un error propio de un ser humano. Punto. Fin. Y lo mismo pasa con Aquiles y lo mismo pasa con todos. Todos cometen errores como comete un ser humano. Ninguno es perfecto, ninguno es incapaz de equivocarse ni sigue perfectamente un estándar moral. Pero por otro lado, sí, y como les decía, sí porque es por algo bueno y sí por algo malo. Sí por algo bueno en la medida en que su falibilidad se compensa por sus características supernaturales. Digo, los dioses intervienen para ayudarlos, los dioses intervienen para perjudicarlos. Están en una situación ontológica que es distinta a la de los seres humanos comunes. Cuando Aquiles quiere matar a Agamenón, aparece Atenea. Cuando Aquiles quiere vengarse de Agamenón, pide a Zeus, que lo ayude a vengarse de Agamenón. Y Zeus lo hace. Todos podemos pedirle a Zeus que nos ayude, pero a Aquiles le rancho nos ayuda. Pero por el otro lado, la otra diferencia que tienen estos héroes con los seres humanos comunes, o por lo menos, digámoslo desde el punto de vista narrativo, es que a pesar de que cometen errores, están atrapados en sus patrones de errores. Y pueden estar atrapados porque son héroes. Porque al ser héroes se pueden dar el lujo de estar atrapados hasta el momento en que mueren y ya está. Punto. No pueden dejar, ya se acabó porque murieron. Y esto es lo que vemos de Agamenón, y esencialmente no hay mucho más de Agamenón a lo largo del poema. Sale al combate y es herido en el canto 11, aparece en el canto 23, aparece en el canto, perdón, disculpen, 12 brevemente, volviendo a decir vámonos, aparece en el canto 23, pero desde el punto de vista de la trama con Aquiles, no hay mucho más, excepto lo del canto 23, que lo van a ver más en detalle la semana que viene. Y aún eso es bastante breve. Y no es Agamenón el que hace algo, para ser sincero.
Lo último que se nos muestra de Agamenón es su reconocimiento del error, pero al mismo tiempo como ese reconocimiento del error no le permite cambiar su sistema de creencias, que es, él es más poderoso y por lo tanto Aquiles tiene que reconocer que es más poderoso. Fin. Eso es todo. Ese es el criterio. Bien, entonces, a partir de este punto empieza así más formalmente la embajada, con Néstor enviando a los embajadores. Hay muchos problemas acá, pero voy a pasar de largo porque no viene muy al caso. Y en el contexto de la embajada tenemos una serie de aspectos fundamentales. Acá la embajada, así como la embajada está en perdón, la estructura de embajada comienza con las preparaciones y el viaje a la tienda, el verso 177 y 184. Tenemos una escena de recepción en 185-221. Y la embajada propiamente está entre los versos 222 y 655, con un cierre en 656 y 666 y la escena final del canto en el contexto, en el consejo, perdón. El grueso de la embajada, por supuesto, está dividida en las tres escenas entre el diálogo de Odiseo y Aquiles, el diálogo entre Fénix y Aquiles y el diálogo entre Ajax y Aquiles, siempre con un embajador interviniendo y Aquiles respondiendo en un muy interesante orden decreciente en la respuesta de Aquiles. No así la de los embajadores, en donde la de Fénix es por mucho, mucho, mucho la más larga. De hecho, el de Fénix es el discurso más largo del poema. O sea, así de mucho, es la más larga. Pero es una embajada con mucho discurso. De hecho, de acá hay 3 de los 4 discursos más largos del poema están en esta embajada. Dato de color que me gusta siempre mencionar. Ahora, el contexto en el que se produce esta embajada, el momento de la llegada a esta embajada, es significativo. Porque por un lado, los embajadores marchan hacia la tienda de Aquiles rogándole a los dioses poder persuadirlo. Y cuando llegan, lo encuentran, y esto es probablemente una de las escenas más famosas de todo el poema, tocando en la lira frente a Patroclo, Cleandron. La fama de los varones. El Cleos de varones del pasado. Que universalmente se entiende que lo que está tocando es poesía épica. La interpretación de esto es abrumadoramente obvia, no podría ser más fácil interpretar esto desde el verso 189. Obviamente, Aquiles está tocando, está cantando sobre lo que no tiene. Es como escuchar canciones de amor cuando te separaste de tu novia. Básicamente es eso. Pero en este caso la novia es la fama heroica. Ahora, es significativo esto porque nos muestra un Aquiles que casi podríamos decir que está de luto. Está de luto por lo que sabe que ha perdido, que es la oportunidad de la fama. Al alejarse de la guerra, no puede tener el destino heroico que le corresponde a un héroe. Pero eso no es lo único importante, porque obviamente esto es importante. Hay 2 cosas más que son significativas. La primera es que el único persona que está delante de Aquiles es Patroclo. Todo el resto de la gente de la tienda no está. Y Patroclo, que está ahí, no va a decir ni una sola palabra. De hecho, Patroclo no va a decir una sola palabra hasta el canto 11 del poema. Y de hecho, la caracterización, más aún, la caracterización de Patroclo en este contexto, es una caracterización de Patroclo más bien del tipo que está sentado esperando a ver qué va a pasar y cuando Aquiles va para levantar, y eso es todo. Ni siquiera parece que le estuviera prestando mucha atención. Pero el otro punto significativo, y recordemos que lo último que había hecho Aquiles era pedir que todos se murieran, es que cuando Aquiles ve entrar a los embajadores, específicamente a Ajax y Odiseo, que son los destinatarios del discurso de 197, 198, los recibe, y los recibe felizmente, los llama amigos, Filo y Andrés, y reconoce que vienen por una necesidad. Y esa es, otra vez, la muestra de la compasión de Aquiles. Volvemos a ver este gesto de compasión, esta capacidad de Aquiles de sentir, de empatizar con los demás. Aquiles está enojado en este punto,
pero no ha perdido la capacidad para entender lo que le pasa a los demás. Y su recepción de los embajadores ya marca un cambio de actitud bastante claro con el Aquiles del canto 1. El Aquiles que había pedido que todo se muriera. Un cambio de actitud que manténganlo en la cabeza. Porque ahora viene, después de una pequeña escena de una pequeña escena de alimento, de comida, viene el discurso de Odiseo y el comienzo formal de la embajada. No vamos a analizarlo todo punto por punto, podríamos, porque tenemos un rato largo, pero no. Me interesa más resolver concentrémonos en el de Aquiles, que es el más interesante. En realidad todos son interesantes, pero el que nos va a dar más de comer. Y en el discurso de Odiseo es particularmente significativo el grado de intervención que tiene Odiseo en esto. Y sobre todo, la manera en que Odiseo introduce a lo largo de su discurso un múltiple sistema de valores, todos los sistemas, deberían llevar a que Aquiles volviera al combate. Porque hay 4 argumentos que Odiseo presenta a grandes rasgos, no son tan limpios, la cosa no es tan limpia, pero a grandes rasgos hay 4 argumentos que Odiseo presenta. Primero es la compasión, la apelación a la compasión de Aquiles. Eso es lo primero que Odiseo hace en los versos 228 251. Les dice a Aquiles, Aquiles, nos estamos muriendo. Si vos no salís al combate, nos vamos a morir. El segundo argumento es el recordatorio de la escena de el reclutamiento de la que hablábamos al principio de la clase y el recuerdo de Peleo, y el recuerdo de lo que Peleo le había dicho. Y específicamente en los versos 2, ahí está, 255, 258, las palabras de Peleo que a Odiseo le recuerda a Aquiles son: tuve el ánimo de corazón vigoroso contén en el pecho, pues la filofrosine, la camaradería, podríamos decir, es mejor. Detén la discordia engendradora de males, para que más te honren, ahí el frase malo en Dios, los jóvenes como los ancianos entre los argivos. ¿Y por qué es interesante esto? Porque este segundo argumento de Peleo, este segundo recordatorio del padre, que introduce como valor, por supuesto, honrar al padre, naturalmente hay un valor implícito acá de que hay que honrar a los padres, en la práctica lo que es un recordatorio del primer argumento, que es la apelación a la compasión. Pero es un recordatorio que tiene una sutileza muy, muy odiseica, para ser sincero, que es que ser filofrósinos, lo estoy inventando ahora, el filofrósinos, es decir, literalmente tener la amistad en la cabeza, porque la filofrosina es el pensamiento de la amistad, en contraposición a la eris, a la disputa, es una forma de ser honrado. Y observen cómo ahí hay una enorme sutileza en el discurso de Odiseo para captarle el problema de Aquiles. Odiseo entiende qué es lo que le preocupa a Aquiles. Y como entiende qué es lo que le preocupa a Aquiles, le dice: vos querés que te honremos, la manera en que te honremos es que salgas a combatir. Si no salís a combatir, no te vamos a honrar. En buena medida porque vamos a estar muertos. Pero incluso si no estuviéramos muertos, no te vamos a honrar. Y no es un dato menor ese de si no estamos muertos no te vamos a honrar. Porque de hecho, es exactamente lo que le ha implicado ya en unos versos, hace unos versos. En los versos
al comienzo del primer argumento, en 2.28, 2.31, lo que Odiseo le dice es, no nos ocupan los trabajos del deseable banquete, sino una desdicha demasiado grande, a la lien megapema, que contemplamos a Isoronte y tememos, no, contemplándola y la tememos, y está en duda en Doye si salvaremos o serán destruidas las naves de buenos blancos, si vos, me sigue, no te vestís de brío, dice Ayalkem. Y ahí le empieza a decir que los troyanos están cerca. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque observen que yo les decía, si vos no salís al combate nos vamos a morir todos. Y un poco es lo que está implicado en la secuencia. Pero lo que realmente el Odiseo le está diciendo es, no sabemos si nos vamos a morir todos. En una de esas, no. Y de ahí la importancia, una vez más, de que no se haya muerto nadie en el canto octavo y que hayan muerto muchos troyanos. Porque, de hecho, no es seguro que los troyanos pudieran haber quemado las naves si Aquiles no peleaba. La implicación de Odiseo en este discurso es, si vos salís al combate te vamos a honrar un montón, vas a recibir un montón de honra. Pero si no salís al combate, en una de esas nos va bien sin vos. Y es un poco esta cuestión de estar en todas, porque el día que no estás y se dan cuenta que no te necesitan, no te van a dar más bola. Y si bien Odiseo no está diciendo esto, porque no está diciendo esto de manera explícita ni nada que se parezca, lo está insinuando de manera suficientemente contundente como para que se entienda que está implicando esto. Lo que afecta, por supuesto, el problema de la timé. Si Aquiles quiere ser honrado, quiere la timé, entonces necesita estar luchando para que los demás se den cuenta que lo necesitan. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que eso está mal. Eso no responde al sistema de valores homérico, porque la arete es un valor objetivo. La timé de aquí, Aquiles debería recibir timé independientemente de cualquier otra cosa, porque es el mejor. Entonces, aquí hay un problema profundo en términos de el planteo que Odiseo está haciéndole a Aquiles, que va al núcleo central del problema del personaje en el poema y el problema que vamos a ver varias veces del poema, que es, está muy bien que seas el mejor, pero a nadie le importa que seas el mejor si estás sentado en tu tienda tocando la lira. Ahora, eso genera un círculo vicioso y un círculo vicioso, porque ¿es el mejor Aquiles entonces o no? O no, o es, importa que sea el mejor, la arete es realmente lo importante o ganar es lo importante. En el caso de Aquiles, esto va a ser menos problemático cuando se resuelva. Los siguientes argumentos que introduce Odiseo son, por supuesto, la lista de regalos de Agamenón y, finalmente, la posibilidad de gloria, sobre la que voy a volver en un segundo. No, la posibilidad de gloria. Y esta posibilidad de gloria, por supuesto, entronca directamente con esta idea de vos querés la timé. Bueno, acá la vas a tener la oportunidad, acá tenés la oportunidad. Porque por mucho que odies a Agamenón, y eso es el verso 300, compadecete por los demás, y observen, es una secuencia elegantísima la del verso 300 a 306. Si el Atrida te es detestable con todo tu corazón, él mismo y sus regalos, Autosca y Tudora, vos, por lo menos de los demás aqueos, agobiados en el ejército, Teiromenus catastraton, compadecete. Y volvemos al tema de la compasión, por tercera vez en el discurso, insistentemente con la idea de compadecete de los demás. Pero inmediatamente esa compasión se engancha con que como un dios, joiseteosfos, te honrarán, Tisusa, lo que le había dicho el padre, ¿no? Si vos actuás con camaradería con los demás, te van a honrar los demás. Pues sin duda vas a conseguirles una grandísima gloria, Kidos, una gran victoria.
Y fíjense acá la importancia de lo que yo les mencionaba el miércoles entre Kidos y Cleos. No es un Cleos lo que les va a conseguir, les va a conseguir un Kidos, que es una gran victoria. Y la victoria que le va a conseguir es la muerte de Héctor, porque ahora lo puede agarrar porque está afuera. Entonces, ahí en el cierre, Odiseo le dice a Aquiles, esta es tu oportunidad de demostrar que sos el mejor. Ahora sí vas a poder tener y te vas a conseguir la gloria más grande que has conseguido hasta ahora. Porque la victoria más grande que podés conseguir está en tus manos. Entonces, para cerrar con el discurso de Odiseo, observen la sutileza. Perdón. Y vamos a ver un detalle más del discurso de Odiseo, que es una omisión muy significativa, que es la omisión de las palabras de Agamenón. Odiseo no reitera ni la aceptación de Agamenón de su error, ni tampoco el cierre del discurso con el que se someta a mí. Lo primero es medio problemático, pero uno podría llegar a entender que no es necesario que Odiseo repita esto para que Aquiles sepa que Agamenón está mal. El solo hecho de que traiga los regalos lo demuestra. Lo segundo es absolutamente obvio. No hay ninguna necesidad de explicar por qué Odiseo no le dice a Aquiles, Agamenón dice que te sometas a él. La embajada hubiera sido muchísimo más corta si que Odiseo hubiera introducido esos versos. Entonces, hasta ahí estamos con una relativa obviedad, pero que es bastante significativa. Todo este discurso está construido con un inmenso grado de sutileza, y les juro que podríamos haber hecho 3 horas de clase solo de este discurso, pero caminando, verso por verso. Además, me parece que como modelo retórico también es perfecto, ¿no? Porque lo que omite, lo que sugiere, los recursos a los que apela, realmente como modelo retórico es un discurso admirable. De hecho, fue usado como modelo retórico por siglos. O sea, este discurso fue estudiado como modelo de retórica por siglos, como modelo de ser retórica. Entonces, es un discurso profundamente sutil, bien construido. Creo que para el final de seminario yo creo que les voy a compartir el archivo de notas del canto 9, que no está terminado, pero por lo menos lo tienen ahí como referencia para mucho más detalles. No sé ni cuántas páginas tiene aparte de este discurso, pero debe ser largo. Después se lo voy a mandar. Es un borrador, lamentablemente es un borrador, no está hecho, pero bueno, es el único comentario específico que hay, así que por lo menos está. Y el problema acá es la respuesta de Aquiles, que es el núcleo central de esta escena, es esta respuesta de Aquiles. Después, en la situación de Fénix y el discurso de Ajax son también interesantes, pero son interesantes en otro sentido. O si quieren son interesantes, pero no presentan una problemática tan clara. Sobre todo porque si hay un problema de Aquiles, va a estar acá. Si hay un problema de la conducta de Aquiles, está en este momento. El discurso este de Aquiles es un quilombo. Para serles sincero, para decirlo mal y pronto, este discurso de Aquiles es complicadísimo desde el punto de vista del análisis estructural, tiene un montón de cosas también gramaticales, tiene un montón de problemas. Y tiene muchas cosas bien elaboradas, pero al mismo tiempo se ve que está siendo escupido por Aquiles. Está recontra enojado Aquiles y empieza a tirar una detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, y no para. Frente a la organización sutil del discurso de Odiseo, esto es hablar y hablar y hablar y hablar. Bien, y de hecho lo primero que le dice es que, aunque en realidad no estamos muy seguros porque hay una doble interpretación, y rechaza lo que dice. Lo primero, el verso 300, perdón, 9. 309 es un poco ambiguo por el apoipein. La palabra apoipein puede ser simplemente decir o expresar, pero también es una palabra que quiere decir negar. Entonces es perfectamente posible que lo que esté diciendo Aquiles es, lo primero que tengo que decir es, les tengo que rechazar lo que me dijeron sin ningún tipo de ambigüedad. Irónicamente lo dice con ambigüedad.
es bastante irónico, es un lindo comienzo, es un comienzo muy adecuado para este discurso que diga, les tengo que rechazar sin ambigüedad lo que están diciéndome, en una frase que es evidentemente ambigua. Y tenemos esta famosa frase, en la que no me voy a meter, que es el problema de mes odioso como las puertas de Hades, aquel que oculta una cosa en sus entrañas y dice otra. Ameritaría, haciendo un curso de doctorado, ameritaría, pero tendríamos que hacer un curso de doctorado sobre el canto 9 de Ilíada para meternos en el problema. El, que les diré que de lo de las puertas de Hades, básicamente, para hacérselos breve, lo más probable es que sea autorreferencial, con la idea de si yo les ocultara lo que pienso, sería odioso. Pero hay muchas otras interpretaciones, igual después la pueden ver en el comentario. El discurso propiamente empieza en el verso 3.14. Lo anterior es básicamente la introducción, que es este preludio. Yo por mi parte diré lo que me parece que es lo mejor, ni a mí el atrida Agamenón creo que me persuadirá, ni los demás dánaos, ya que es claro que ninguna gratitud hay por pelear contra varones enemigos siempre sin pausa. Igual parte hay para el que permanece y si alguno guerreara mucho, y en una misma honra, Gietime, están tanto el cacos como el estros. Y de vuelta vieron como todas las ideas vuelven a amontonarse todas juntas. Lo que aquí les había insinuado y había dicho en la Asamblea del Canto 1 de no recibo ninguna orden, nadie me presta atención, acá está explicitado como un problema del sistema de valores del ejército. Y sí, observen esto. Y es que aquí ya no está diciendo, a mí me tratan mal. Está diciendo, a mí me tratan mal, por supuesto, pero también está diciendo, acá hay un problema general en el ejército. En el ejército no se diferencia entre el cacos y el estros. Entre el que es noble y, por supuesto, el que es aristos y el que es un inútil y un cobarde. Muere igual el varón que no hace nada y el que hace muchas cosas. Perdón, esto tendría que haber dicho, pero acá la cosa se cambia un poquito. Porque muere igual el varón que no hace nada y el que hace muchas cosas, ya se vuelve un problema en términos de la concepción ética. ¿Por qué? Porque esto es cierto independientemente de cualquier cosa. Todo el mundo muere. La muerte es un valor universal, no es un problema ético. Muere igual. Y es interesante ese uso del homos, muere igualmente, porque básicamente subraya esta idea, mueren igual, no muere igual en el sentido de mueren de la misma manera. Mueren y tanto unos como los otros mueren. Y lo interesante del caso es que introduce el tema de la muerte en este discurso desde el principio. Y el tema de la muerte en este discurso va a ser un tema absolutamente fundamental. El primer tema fundamental de este discurso va a ser el problema de la honra y la diferencia de honra entre los buenos y los malos. El segundo tema fundamental es la muerte. Y vamos a ver cuando aparezca el tercer tema fundamental. Nada tengo, que de hecho aparece enseguida, porque ese nada tengo es el problema fundamental. Nada tengo, u de ti, es ese nada, después de haber padecido dolores en el ánimo, siempre exponiendo mi vida para guerrear. Ahora, ustedes, si están prestando atención, dirán, pará, porque nada tengo es un puchito exagerado. Pero lo que tenés es la tienda llena de tesoros y los barcos llenos de tesoros. No tengo nada, parece un poco mucho. Pero ¿por qué aquí les dice nada tengo? Esta pregunta la puedo hacer porque la van a querer responder porque seguro alguien la está pensando. ¿Por qué aquí les dice nada tengo? Y perdió la time, que es lo más importante para un héroe, ¿no? No. Podría ser, y algo de eso hay, pero hay otro, que es una de las explicaciones. El Geros, el Pero tesoro. hay otra cosa que perdió. Hay una cosa que perdió. Hace un ratito comentabas. Exacto, a Briseida. ¿Y vos qué decías, Sandra?
No, hace un ratito comentabas que al comienzo, en el momento de la recepción, cuando Aquiles está cantando los Clea Andron, uno puede interpretar esa parte como prácticamente digamos, un llanto de parte de Aquiles por todo lo que está perdiendo, ¿no? Es como si él mismo hubiera quedado ya sin la posibilidad de obtener la gloria, anticipadamente, Las ¿no? tres respuestas son correctas. Efectivamente, las tres respuestas son correctas. Aquiles no tiene ni Cleos ni Timé, pero mi postura en este aspecto, y esto por supuesto en realidad por eso las tres respuestas son correctas porque no es que está explicitado, se va a explicitar ahora en un minuto el problema, pero no necesariamente relacionado con este verso, es que lo que no tiene es lo que más le importaba, y es a Briseida. El problema de Aquiles no es tanto que le hayan sacado su Geras, como vamos a ver enseguida, sino cuál es el Geras que le sacaron. ¿Cuál es el botín que le sacaron? Y ahora vamos a ver por qué es esto. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué efectivamente podemos inferir esto? Porque lo explicita Aquiles enseguida. Así como un pájaro lleva sus polluelos sin alas comida, después de agarrarla, y tiene un mal para sí mismo, porque obviamente la idea es que el pájaro regurgita, ¿no? La comida. Entonces se hace un mal a sí mismo el pájaro por regurgitar la comida para sus polluelos. Así también yo pasé muchas noches sin dormir y días sangrientos atravesé guerreando, peleando con varones a causa de sus esposas. Bueno, entonces hice muchas cosas, observo específicamente a causa de sus esposas, ahí. Y él quedándose, y todos estos se los daba Agamenón al Atrida, y él quedándose atrás, junto a sus rápidas naves, 334 estoy, tras recibirlos, repartía unos pocos y retenía muchos. Claro, ahí lo que hay es un tema de desigualdad en el reparto del botín, que es lo que ofende la condición de noble que tiene Aquiles, ¿no? Que me parece. Exacto. Pero hay un problema mucho más grave detrás de esto. Y es, esto viene pasando desde siempre. Aquiles no, observen que lo que está diciendo Aquiles es, Agamenón siempre se quedó con más botín del que le correspondía. Agamenón siempre se quedó con todo lo que yo hacía y me daba un poquito. Y de hecho en el siguiente verso, en el... bueno, en realidad no, porque es medio ambiguo. Dejemos esto un poco de lado. Detrás de este problema, como decíamos, está este problema ético general en el ejército, este problema ético de orden intrínseco, que es, en el ejército nunca se respetó el sistema de valores de que el que más hace, más recibe, pero al decir esto, Aquiles nos denuncia que él mismo está siendo un hipócrita, porque en el ejército nunca se respetó este sistema de valores. Y llevan 9 años en Troya. Digo, no es que llegaron hace 25 minutos. Hace 9 años que Aquiles está bancando que Agamenón se quede con más. Entonces, el punto de quiebre, obviamente, es que le sacó Ungueras que él ya tenía. Entonces, acá nosotros podríamos argumentar que, bueno, pero hay una diferencia. Antes Agamenón se quedaba con más cosas. Pero ahora Agamenón no solo se quedó con más cosas, sino que además le arrebató a él el botín. Y eso es lo que dice, de hecho, efectivamente, los versos 335, 336. A otros les daba pocas cosas, pero a mí solo me arrebató el botín. Ahora, inmediatamente después de decir esto, la cosa se complica todavía más. Y tiene una esposa, un álojón, que alegra el ánimo, Timarea, un álojón. Y esto es un problema, porque Aquiles está diciendo que lo que le robó es un álojón,
su esposa. Y no es una esposa lo que Agamenón se robó. Es una concubina y una cautiva. ¿Pero por qué es importante? Porque las preguntas que siguen explicitan el problema de fondo acá. Los dos problemas de fondo acá. Y no les voy a resolver la cuestión. Voy a dejarla abierta para que ustedes después la mediten. ¿Por qué es necesario que guerreen los troyanos con los argivos? Estoy en 337. ¿Por qué condujo aquí reuniendo las tropas del Atrida? ¿Acaso no es a causa de Helena de bellos cabellos? ¿Acaso aman a sus esposas, Fileusa Alojus, entre los hombres meropes, solo los atridas? Porque cualquier varón, Agatos, cualquier varón noble y Ejefron sensato, ama y se preocupa por la propia. Como yo también, Josca llegó, la amaba de corazón, Fileón Ectimu, aunque había sido ganada por la lanza, Pereusan Durictetem. Y observen cómo acá hay dos cosas simultáneas que aquí les está poniendo en juego y que no es del todo claro bajo ningún concepto cuál es más importante, porque yo personalmente tengo mi opinión sobre esto. Tengo mi opinión sobre esto. El problema que aquí les está poniendo en juego no es un segundo sistema de valores, un sistema de valores que hasta ahora acá no estaba explicitado, que es el contrato social implicado en la expedición de Troya misma. No le sacás la esposa a otro. Toda la expedición a Troya es, Paris le robó la esposa a Menelao, nosotros vinimos a recuperar a la esposa de Menelao. Y ahora vos venís y me sacás una esposa a mí. Entonces, ¿cuál es el contrato social que sostiene esta expedición de hipócritas? Estamos viniendo a recuperar la esposa de un rey a cargo de otro rey que le saca las esposas a la gente. Pero observen que acá hay un problema profundo, que es Agamenón no le sacó una esposa a Aquiles. Agamenón le sacó un Gueras, un botín. Pero Aquiles está planteando que él amaba a Briseida. La amaba como Menelao amaba a Helena. Entonces, ¿cuál es el gran problema acá? ¿Es esto una afirmación de Aquiles que debemos interpretar en términos de una afirmación de orden de contrato social? Digo, me sacaste una esposa, como vos te definiendo una esposa, y Aquiles simplemente lo está planteando en términos de esta cautiva es el equivalente a Helena en tanto que esposa, y es un argumento que Aquiles está introduciendo para marcar el nivel de transgresión de las normas que comete Agamenón, o, y personalmente creo que esto es lo más probable porque explica mucho de la actitud de Aquiles, realmente estaba enamorado de Briseida. Y ese es el problema de fondo de Aquiles y la conducta de Aquiles. No es que fue deshonrado por Agamenón, fue que le robó a la novia. ¿Y por qué esto es significativo? Porque este es el mismo proceso que vamos a ver que explica la conducta de Aquiles después, cuando muera Patroclo. Porque ahí también su reacción es producto de haber perdido a alguien que él amaba. Las dos veces que Aquiles reacciona de manera, se enoja con alguien en Ilíada, es porque es privado de una persona que amaba. Entonces, observen cómo esto genera una complicación muy grande en la lógica del análisis, porque nosotros hasta este punto veníamos hablando de, bueno, sí, Agamenón le sacó el Hieras, lo deshonró, perfecto, todo transparente, todo claro. Ideal, hermoso. Pero Aquiles nos está introduciendo un problema mucho más grave, que es, ok, pero acá hay otro sistema de valores que está en juego. El primer sistema de valores es el contrato social que sostiene esta expedición. ¿Por qué voy a volver a luchar para recuperar la esposa de alguien que roba esposas? Fin, punto. Respóndeme eso. Y después eso no se lo responde nadie, porque claramente nadie le presta atención. De hecho, a tal punto no le presta atención que vamos a ver lo que pasa con Ajax después. Y el segundo punto es,
A Aquiles no le importa nada el sistema de valores. No es el sistema de valores lo que está motivando a la conducta de Aquiles. Es que está enamorado de Briseida. Y la importancia de esto es que, de hecho, explica lo que va a decir Aquiles después. Y un problema que va a ser fundamental para responder la gran pregunta de esta embajada, que es si hay hibris de Aquiles o no hay hibris de Aquiles. Entonces, una vez que dice esto y explica por qué yo no voy a aceptar los regalos de Agamenón, porque ahora no le creo. Yo no le creo nada. Que ahora Agamenón me dé un montón de cosas a mí no me genera nada. Yo no le creo nada y no quiero participar con él de ninguna expedición. Vamos a saltar un poco para llegar a ver este discurso antes del receso. Aquí les anuncia que se va a ir. Básicamente lo que había dicho en la Asamblea del Canto 1, reitera lo que había dicho en la Asamblea del Canto 1, me voy a ir. Y repite, bueno, me socaron el botín. Pero tenemos dos pasajes, y voy a quedarme en estos dos y no voy a meterme más. En 369, 360, 73, perdón, tenemos el rechazo, el cierre de una parte, ya te doy la palabra, Sandra, el cierre de la parte de la primera parte del discurso, en donde él le dice, aquí les dice, díganle a la asamblea esto, para que también, Ofracay, los demás aqueos se enojen con él si al caso alguno de los dados todavía espera engañar. Y esto es algo que puede pasar medio de largo en medio de todas las cosas que dice Aquiles, pero es importante por otra cosa que va a decir más a continuación para mostrar que hay un ya un cambio de actitud. Sí, Sandra. No, simplemente consultarte lo siguiente. Entre los regalos que le ofrece Agamenón a Aquiles está la propia Briseida. Entonces, teniendo en cuenta lo que comentabas hace unos minutos, me da la impresión que se abre una nueva problemática, ¿no? Porque si, digamos, el planteo es él está tan enojado, no solo porque le quitaron su hoguera, sino porque justamente se trata de la mujer que él quiere, pero ahora se la están restituyendo. ¿Cómo se explica que se mantenga, digamos, en esa posición tan rígida? Bueno, pero... Sí, hay toda una serie de factores, ¿no? Además, me imagino, pero... No, pero más que diste en el clavo. Yo te diría que ahí diste en el clavo y es... Te están devolviendo a Briseida. Y si te están devolviendo a Briseida, ¿por qué seguís insistiendo? Además, le está devolviendo a Briseida jurando que no la tocó. Que es bastante importante en este contexto. Eso lo pasamos de largo, pero es importante. Ahí eso es parte del argumento. Yo diría, no sé si hay factores adicionales o no hay factores. Podríamos argumentar que, bueno, aún así le quitaron la timea, aún así está preocupado por morirse, pero me parece que lo más significativo es, no hay una respuesta, no hay una buena respuesta para esto. O sea, mi pregunta sería la misma que vos, que estás haciendo. Si yo le haría esa pregunta a Aquiles. Digo, si tu preocupación era Briseida, te están devolviendo a Briseida. ¿No deberías volver al combate? Ya que te están devolviendo a la mujer que te sacaron. Pero el daño ya está hecho. Claro, y además yo creo que, exacto, y la dimensión pública del daño, porque acá es importante que esto sucedió en una asamblea ante todo el ejército, y creo recordar que en el canto 1 se dice en algún momento que Briseida le fue otorgada a Aquiles por sus semejantes, ¿no? Por aquellos que admiran su valor. Entonces creo que está como duplicado el valor del personaje de Briseida a partir de esa valoración externa. Claro, no, iba a decir que en cierta medida quizá lo que se puede pensar es que Aquiles está forzando un poco la situación para que esta restitución se haga, como decía recién la compañera, en un contexto público y no de esta manera con intermediarios, ¿no? Porque en definitiva no es Agamenón en persona el que le está
pidiendo disculpas y ofreciendo en un contexto público que venga a ser la contrapartida de eso que pasó en el canto primero. Efectivamente se ha argumentado, y esto es una cosa sobre la que voy a volver más adelante, es parte del problema de Aquiles es que Agamenón no viene a pedirle disculpas y que no le traen a Briseida en este momento, que es un poco lo que hablábamos antes. Digo, Agamenón le lleva a Aquiles palabras, pero no le lleva ningún regalo. Ahora, esto no soluciona intrínsecamente el problema, porque nosotros podríamos argumentar que Aquiles no está diciendo, bueno, ok, mañana hagamos una asamblea y que me devuelva todo. Porque de hecho podría haberlo solucionado así. Perfecto, digo, mañana hacemos la asamblea y me devuelve todo, y si no hacemos la asamblea y me devuelve todo públicamente y me pide disculpas, me voy. Pero no es esa la reacción de Aquiles. La reacción de Aquiles es no, ni loco, nada. No lo quiero ni escuchar hablar. Entonces, digo, uno siempre tiene la tentación, y va a pasarnos muchas veces más, de decir, bueno, ¿quién tiene razón, Aquiles o Agamenón? Y yo no sé si hay una manera de responder esa pregunta. Es más una cuestión de qué es lo que los motiva, cuál es el sistema de valores que les está motivando, y si el sistema de valores que los está motivando están siendo coherentes con ese sistema de valores. O no. Porque nosotros podríamos argumentar que si Agamenón honrara realmente a Aquiles, hubiera hecho todas las declaraciones que hizo en una asamblea, y además no hubiera agregado los 3 versos finales eso de su discurso. Entonces, es un problema que se ensucia, es una situación que se ensucia mucho. Pero quiero hacer un solo cierre acá y después volvemos y terminamos el discurso con otra cosa. Después, y ahora vamos a volver sobre un poco para atrás, pero es significativo, así como él aquí les pide que los demás se enojen con Agamenón, que hacia el cierre de su discurso, en 417, él les dice a los demás, yo a los demás les aconsejaría también navegar de vuelta a casa porque ya no hallarán el final de la escarpada de Ilión, porque Zeus la protege. Ahora, observen cómo acá tenemos una diferencia muy marcada con lo que pasa en el canto 1. Aquí les está diciéndole a los demás, enójense con Agamenón y váyanse. Esa soledad de Aquiles, del canto 1, esa soledad de que se mueran todos, acá ya está totalmente morigerada. Aquiles no quiere que se mueran todos. Aquiles quiere que todos opinen como él. Todos piensen lo mismo que él. Y eso es lo que en este momento lo está acosando respecto a los demás. Sí, él se va a ir, pero él no quiere que todos se mueran. Quiere que el único que se muera es Agamenón. Los demás, que se salven, que se vayan y se salven, porque no tiene sentido más la expedición. Hagamos una cosa. Hagamos un receso, no es un punto muy natural para el corte, pero bueno, ahí el análisis iba a dar para largo así que no pasa nada. Hagamos un pequeño corte en este punto, el video, la grabación también se va a cortar, y cuando volvemos terminamos de ver el discurso de Aquiles, terminamos de ver la embajada y volvemos sobre todas estas problemáticas que están jugando en este discurso, en todo este episodio. Y después vamos a ver cómo esto repercute en el resto de Ilíada. Vamos a verlo mucho más rápidamente, pero vamos a verlo. Entonces, cerramos acá esta parte y nos encontramos en 15 minutos, 4:20.